victoria al pueblo por la derrota de la oligarquía. Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Jenner Usug, activista político y defensor de derechos humanos exiliado en París, Francia. Este es mi canal de YouTube. Hoy estamos con una invitada muy especial. Me puse corbata para mi invitada. Hoy estamos con Rosalba Alarcón Peña. Rosalba es la directora de alcarajo.org, es la directora de la Corporación Puentes de Paz, es periodista colombiana que realizó sus estudios de periodismo en Venezuela, es defensora de derechos humanos. Rosalba, buenas tardes y bienvenida a mi canal. Buenas tardes a ustedes, por supuesto a todo el público que siempre está muy al pendiente de tu espacio. Agradeciendo a la vida y a usted por crear estos contenidos tan buenos. Gracias. Bueno, de todas maneras, nuestra misión acá, y se lo he dicho a las personas que nos siguen a diario, no solamente acá en YouTube, sino en todas nuestras redes sociales, nuestra misión es generar contenidos para las personas que están adentro de Colombia, para la gente del común. Nuestra misión es generar contenidos también con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos, para que Colombia se entere de todas estas personas como tú que están haciendo un gran trabajo por Colombia, en tu caso en la comunicación, y que realmente muchas personas desconocen que este tipo de personas están ahí al frente poniendo el pecho y que están realizando este tipo de trabajo. Rosalba, vamos a empezar con un tema que ahorita ha sido un poquito voz de redes a diario, y es el papel de la prensa en Colombia frente a los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país. Últimos acontecimientos como la detención de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Y últimos acontecimientos como las masacres que se han realizado de jóvenes en Colombia, y que en la última semana fue primero en Nariño 2 jovencitos que estaban yendo a la escuela a dar sus tareas y fueron asesinados. Luego un periodista también que fue asesinado en el Cauca. Luego 5 jóvenes asesinados en Cali, y ahorita el fin de semana 9 jóvenes asesinados en Nariño. Bueno, el papel de los medios, no solamente en Colombia, creo que a nivel del mundo son sumamente importantes. Creo que es diferenciar la postura que cada periodista y cada canal tiene para visibilizar los hechos que están sucediendo. Y es allí donde realmente vale la pena resaltar. Las grandes mediáticas se manejan por sus intereses y de acuerdo a la línea editorial que les ordenen sus dueños. Ahí no hay más. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? 4 personajes son dueños de los medios de comunicación y el resto nos toca a nosotros, los medios alternativos, dar esa batalla por la verdad, ni siquiera por crear público como lo hacen los otros medios, sí, sino realmente comenzar a trabajar. ¿Me escuchas? Sí, sí, le estamos escuchando, no hay problema. Sino que realmente para trabajar, para desnudar esas mentiras y sacar a flote la verdad. Y esto lo ha hecho muy bien, por ejemplo, la Nueva Prensa. Hoy tenemos los casos de la niña política, hoy tenemos los casos del caso de Álvaro Uribe, el Memo Fantasma, y estos trabajos de visibilización es precisamente por los principios periodísticos y humanos que tiene el ser que estudió el periodismo con esa corresponsabilidad social. Es ahí donde nosotros realmente nos diferenciamos de cualquier otra postura de medios. Nosotros no somos una semana, y no una semana no porque queramos hablar mal del medio, ni de las personas que trabajan ahí, porque creo que también son personas que se deben de respetar y que tienen su ética, solo que el patrón de comportamiento, como lo ha tenido últimamente o casi siempre Vicky Dávila, es muy penoso. O sea, es tan vergonzoso tener que ver a periodistas que prefieren tragarse o no mirar los hechos delictivos que hace, por ejemplo, el caso del senador Álvaro Uribe Vélez, que yo no creo, por ejemplo, si una persona ciudadana común y corriente tuviese dentro de la justicia 200 casos como mínimo de investigaciones, no estaría libre, para empezar. No sería un político, para No, empezar. pues yo le pongo Pero un ejemplo.
Un ejemplo, si Dime. Gustavo Petro estuviera siendo investigado siquiera por dos de los procesos por los cuales está siendo investigado Álvaro Uribe Vélez, seguro que hace mucho tiempo estaría fuera de la política. Hace mucho tiempo lo habían sacado de la política, eso es seguro, y es para dar un ejemplo. Es que, no, y es que para ahí voy. Por ejemplo, el senador Uribe hizo un tuit donde señalaba de que justificando las masacres, él la justificó. Y en ese tuit pasó desapercibido por las autoridades, pasó desapercibido por los grandes medios como El Espectador, como Semana, como Caracol, RCN, no se le hizo ningún tipo de eco, no se le reprochó nada, pero a Gustavo Petro sí se le reprochó a la desobediencia civil que no pasó, que no se hizo, y esto fue para favorecer a las familias que les estaban llegando precisamente los recibos públicos muy costosos. Claro, Entonces, ¿dónde, o sea, en qué país vivimos y en qué medios estamos? O sea, esa es la gran pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué para unos sí, por qué para otros no? Por ejemplo, si tú te pones a revisar la postura periodística de Vicky Dávila, donde salió a decir que no, en Colombia no habían falsos positivos, que a ella le parecía pues como que horroroso que dijeran eso porque eso no existía. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están y de dónde salieron las mamás que están pidiendo que les devuelvan a sus hijos? Por ejemplo, las madres de Soacha y las madres claro. de todo el territorio a nivel nacional. Entonces, periodismo como el que vimos anoche, precisamente en la entrevista del señor Álvaro Uribe Vélez, donde el señor les cuestiona y les dice, no, pues yo creo que debemos de seguir con otro tema, y Mm. ella no hace el mismo énfasis que hizo precisamente con el paramilitar que entrevistó hace poco, donde ella estaba buscando que el paramilitar le dijera que él tenía pruebas contra Iván Cepeda, pero como no las logró, ese era el desespero de ella. Y cuando la vemos, por ejemplo, anoche, una Vicky totalmente sumisa al señor Álvaro Uribe Vélez, no le reprocha nada, le dice tranquilo, tómese todo el espacio que quiera. Entonces, con un periodismo así la gente no se informa, la gente se desinforma por completo, porque nosotros estamos es para cuestionar, así incomodemos. Yo sé que hay muchos que se incomodan, pero pues qué pasa, pues, lo sentimos, pero hay que preguntar lo que la gente tiene que saber. Nosotros Claro, no podemos pensar crear una cultura de paz cuando no le enseñamos a la gente a pensar, a ser críticos, a ser responsables en las cosas, a entender que nadie está por encima de la ley y que cualquiera de nosotros que cometamos algún tipo de delito, obviamente tenemos que pagar con la justicia, porque para eso hay un sistema, aunque ha tenido sus debilidades internamente, pero es la justicia la que hay, y creo que eso es el valor que se le debe de responder a las cortes. claro. Quería, Eh, digamos, como que revisar un poco sobre la postura precisamente de Vicky, que buscaba tratar de enlodar al senador Iván Cepeda, pero Iván Cepeda sale precisamente y se tiene que defender a raíz de estas posturas que dijo el senador Uribe, el y es, senador, senador Uribe, bueno, porque sí, no gracias. es, ya no es Bueno, senador, ya no es ya no lo es. presidente y ya no es Yo senador. realmente le digo presidiario, pero pues dicen que eso es cuando ya se comprenden los delitos. Pero creo que una medida de aseguramiento da precisamente muchos indicios a que usted no se ha comportado muy bien en el caso de Uribe. Claro, Pero lo que le quería decir precisamente es que el senador Iván Cepeda hoy en día nuevamente está dando la batalla jurídica, nuevamente, de verdad que yo invito a todos los periodistas de medios alternativos, a todos quienes defendemos los derechos humanos, defendemos la vida, a resguardar no solamente a las cortes, sino a una persona, más allá de sus posturas políticas, a la persona en sí que está trabajando para desmantelar todos los actos que han llevado a cabo a que la gente esté llorando sus familias, estén perdidas en falsos claro, positivos, en fosas comunes. Creo que hay que proteger al senador Cepeda. Nosotros como periodistas, ya sean alternativos o periodistas que tengan ética, tenemos que resguardar la vida del senador Iván Cepeda, sin lugar a duda. Es un hombre que no solamente históricamente ha hecho que un expresidente asuma las responsabilidades de sus mandatos, pero que también es cierto que hay que hacer un paréntesis aquí, y es que Uribe no está con medida de aseguramiento,
por alguno de los delitos, de los 200 y algo de delitos que ha cometido, sino por una contrademanda que él mismo inició por falsos testigos. Y eso también hay que decirlo, porque digamos que la bancada, la senadora Paloma Valencia dice, pobrecito el senador Uribe, el hombre que le ha dado tanto, Claro, ella tiene unos problemas gravísimos de historia, porque pues Uribe no es ningún Simón Bolívar. Uribe, o sea, Simón Bolívar era un neto guerrillero que defendía los derechos de todos los colombianos y de todas las naciones, que soñaba con una patria totalmente libre, sin ningún dominio extranjero, y pues Uribe es todo lo contrario. Entonces hay que decirle a la senadora Paloma Valencia que se remita a conseguir buenos libros de historia, sobre todo, y para que sepa realmente quién fue quien le libertó la patria que hoy en día goza ella. claro. Bueno, yo creo que eso de invitarlos a que lean es un poco complicado porque pues, se ha visto y se ha comprobado que eso es lo que menos les gusta hacer, ¿cierto? Yo creo también que el tema de Uribe, pues simplemente que se fue por lana y salió trasquilado, como dice la AGI en Colombia, porque fue él quien inició denunciando al senador Cepeda y luego en la contrademanda, pues termina preso, porque está preso, ¿cierto? Con el tema de las periodistas, perdón, que le hicieron la entrevista, pues la pregunta que yo me hice hoy, que la hice en Twitter, fue, ¿quién les dio permiso, quién dio la autorización para entrevistar al preso? Porque está preso, está en su casa, pero está preso y se supone que igual así está en su casa y esté preso, pues tiene que tener autorizaciones para cierto tipo de conductas, por ejemplo, como hacer directos, como dar entrevistas, como, bueno, porque si no es la misma historia que como cuando Pablo Escobar estaba preso, que estaba preso y hacía todo lo que se le daba la gana desde la prisión, ¿cierto? Entonces yo creo, yo lo que quiero es invitar a la gente en Colombia a que reflexionemos en nuestra crítica frente a eso. Como tú eres periodista y tú tienes un medio de comunicación que se llama elcarajo.org, yo quería preguntarte algo. Yo en los últimos días he propuesto en las redes apoyar la prensa alternativa, pero hay personas que no lo han hecho de mala fe, pero que me han devuelto la pregunta, ¿y qué es prensa alternativa? Me hacían una pregunta, creo que era Andrés Charri, creo, me hacía una pregunta donde me decía, ¿y qué es prensa alternativa? ¿YouTubers y tuiteros? O me mencionaba dos, no quiero decir los nombres de dos blogs uribistas. Yo le respondí diciéndole que pues cada quien en su intelecto comprende lo que es prensa alternativa. Entonces, para responderle a mi gran amigo, porque además es mi gran amigo, Andrés Charri, pues yo quiero preguntarte eso. ¿Qué es prensa alternativa en Colombia? Yo creo que pues, la prensa alternativa es quien trabaja informando desde las realidades de los pueblos hacia el hemisferio. La prensa alternativa es la que no se compromete con intereses económicos, sino con una corresponsabilidad social. La prensa alternativa es la que tiene valores y principios de esa lealtad a la información veraz con la sociedad, de construir cultura crítica, pero no, o sea, difiere por completo de construir polarización en los pueblos. No, la prensa alternativa creamos cultura de pensamiento más humana. Eso es la prensa alternativa. Nosotros no tenemos ningún otro tipo de valor, sino construir una cultura crítica equilibrada, que sepa cuáles son sus derechos, que lo sepa definir, que lo sepa pelear, que sepa empoderarse por ellos. Esa es la prensa alternativa. Por lo tanto, nosotros no estamos al servicio jamás y nunca de ningún empresario, no porque los empresarios sean malos, sino porque nosotros no podemos aplaudirla. Entonces, la empresa alternativa, precisamente eso, es algo totalmente distinto a las grandes mediáticas, fuera por completo de un Sarmiento, de un Santo Domingo, de unos Gilinski. O sea, no nos interesa eso. Nosotros queremos que se sepa la verdad. No es mucho pedir, y creo que cuando uno entra a estudiar periodismo, lo primero que le dicen es el código de ética del periodista. O sea, usted por más de que tenga intereses personales, debe saber que está comprometida con la verdad. Es eso, no es mucho pedirle a los periodistas colombianos, de verdad que no es mucho pedirles
que sencillamente informen. Yo creo que respetando la postura de la señora Vicky, yo creo que ella pues obviamente tiene sus afinidades con Uribe, ¿no? Y eso no es, eso tampoco es criticable, pues si ella lo quiere, que lo quiera. Pero que se pregunte realmente cuál es el oficio que ella tiene, si es periodista o si va a hacer un periodismo en pro del uribismo, ¿sí? Claro. Es eso, o sea, que se pregunte si a ella le gustaría que le hubiesen hecho algo a su hijo y aplaudir eso, y que otro personaje saliera a aplaudir esas cosas, que todo el mundo las tiene que repudiar. O sea, no puede ser cierto que uno en Colombia escuche periodistas en este tiempo donde organizaciones internacionales como la ONU sabe claramente que hay muchos falsos positivos, que han habido muchas masacres, y salga una señora de estas a decir que no existe. Es lo Claro. más contradictorio, lo más aberrante que uno puede Bueno, tener que soportar, escuchar. claro, yo lo que he dicho siempre es que nuestro principal problema en Colombia no es el paramilitarismo, no es ni siquiera los narcotraficantes, no es Uribe. Esos son problemas muy graves, pero nuestro principal problema ha sido la desinformación, porque cuando al pueblo no lo han informado correctamente, sino que han cambiado la información real por pasquines y por cualquier tipo de cosa que ellos se han inventado y que han querido poner enfrente a la gente para que la gente vea el país que no existe. Entonces ahí entiendo yo que nuestro principal problema es ese, es la desinformación. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente cuando vemos que hay más medios alternativos, que está la Nueva Prensa, que estás tú, que hay un mundo, una infinidad de canales de YouTube, de personas haciendo videos, que en Twitter cualquier persona puede opinar y todo eso. Entonces la información real se ha esparcido más fácilmente y comenzamos a ver un despertar. Entonces hoy podemos decir que este despertar que está comenzando a tener Colombia se lo debemos a las redes sociales, se lo debemos a la prensa alternativa y a quienes han querido investigar, como Gonzalo Guillén y otro tipo de personas, y que eso es precisamente lo que va a generar un cambio en Colombia. Entonces la prensa sí puede equilibrar. Bueno, para continuar contigo, Mira, Rosa, ¿sí? Dime. pues que quería hacer una reflexión, digamos, con el caso que ha sucedido con las masacres. Y no solamente con las masacres en Colombia, sino uno que pasó ya hace como 2 meses, el tratamiento que se le hizo a la erradicación forzada en el departamento del Guaviare. Sí, Nosotros, al carajo, sacó un video porque hicimos acompañamiento a todo el proceso de erradicación y todo cómo hacían los campesinos para defenderse precisamente de las bombas que les tiraban, de los gases, de las ráfagas. Y hubo un campesino que dijo, me tuve que hacer el muerto para que no me asesinaran. Y salió Caracol Noticias a decir que eso había sido un enfrentamiento, cuando revisamos los videos y no había sido un enfrentamiento. Y es ahí donde yo les pregunto a los periodistas, donde usted estuviera en esta situación, ¿le gustaría que una prensa le informara de su realidad así? sí, esa es una buena reflexión. Con el tema de la erradicación forzada en Colombia, hubo un momento, no recuerdo exactamente, pero fue en un municipio de Antioquia, donde el ejército asesinó a un campesino y lo querían subir al helicóptero, llevárselo, y la comunidad impidió que el ejército se llevara al campesino asesinado. No sé si lo recuerdas, creo que por al carajo tú hiciste una publicación. Pues yo me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de denunciar mucho sobre Twitter. Creo que mi denuncia fue la que más acogida tuvo en Twitter. Y gracias a eso, un medio francés hizo también la investigación y publicaron también la noticia acá en Francia. En Colombia no les gustó mucho. Hoy creo que por ahí hay un periodista uribista acá
que está llamando por allá a ese medio de comunicación a preguntar que por qué están publicando cosas sobre Colombia, porque esta semana también hicieron otra publicación también sobre el tema de Álvaro Uribe y demás, y entonces ahora ya están mandando emisarios acá a preguntar por eso. Pero todo esto para decir que cuando se informa la realidad, cuando personas como tú, como otro poco de personas que hay ahí en Twitter, que hay con blogs, con medios alternativos, con canales de YouTube y todo eso, comienzan a informar con la verdad, pues la prensa internacional también comienza a fijar sus ojos sobre el país. Entonces es muy importante este trabajo que todos venimos realizando, y ahí yo me incluyo porque aunque yo no soy periodista y todo eso, pues yo trato siempre de apoyar a la prensa alternativa, ¿cierto? Tengo una pregunta para hacerte y es, ¿qué es Al Carajo ORG? Yo quiero que las personas que hoy nos están viendo sepan qué es Al Carajo ORG. Al Carajo tiene una historia muy bonita porque después de hacer varios intentos con otros equipos de trabajo, tuve digamos, como una experiencia muy fea, porque lo había iniciado con otro nombre, pero es decir, con la misma dirección, buscando divulgar la verdad y acompañar a las comunidades en todos sus procesos de denuncia. Y hubo un español que se me quiso quedar con el proyecto. Ya. Y con el nombre del proyecto, porque realmente no se iba a llamar Al Carajo. Sí. Y digamos que en ese momento como de resistencia dije, ay, no, que se vayan al carajo todos. Y dijimos, listo, pues dejémoslo al carajo, que se vaya al carajo todo aquel que no quiera trabajar en la defensa de los derechos humanos, en visibilizar las realidades de los pueblos, que se vaya al carajo. Y al carajo, pues termina, digamos, como que el concepto es mandémoslo lejos para que reflexione en lo alto del barco y como que vuelva a canalizar la importancia de lo que se le ha planteado. Entonces, eso es al carajo. Ok, ok. Bueno, pero esa es la historia de cómo nace El Carajo, pero El Carajo es un medio de comunicación alternativo, es prensa alternativa. Que no se hace de manera impresa, solamente está en la red, está en internet, ¿cierto? No, al carajo se hace, sí, al carajo maneja lo que son la plataforma digital, Sí. es solamente prensa digital, no la tenemos todavía impresa. ¿Por qué? Pues porque digamos que el boom de las redes sociales, todo este contexto actual nos ha llevado a que tengamos que trabajar directamente en las plataformas. No, realmente no lo miro más hacia televisión. Estamos trabajando en un proyecto televisivo del cual pues nos permitirá precisamente llevar algunos contenidos del carajo a esa línea. Lo bueno de Al Carajo es que tenemos también en un espaciecito, en una sección, Puentes de Paz, Voces para la Vida. Es de la corporación Puentes de Paz precisamente, que busca visibilizar, crear espacios para las comunidades, que hagan sus denuncias, para que no nos enteremos de quién fue el líder social que asesinaron, sino que realmente conozcamos en vida qué es lo que están haciendo, para no permitirle a los gobernantes como en Colombia que dicen que a los líderes sociales los asesinan por líos de faldas. No, o sea, no, a ellos no los asesinan por líos de faldas, a ellos los han venido asesinando porque no quieren dejarse robar sus territorios. Creo que ese es el trabajo que realmente realizan los líderes sociales, que donde hay un líder social luchando por cuidar su territorio, su vida, es precisamente donde afectan a muchas poblaciones. Sí. Matan a un líder social y ahí frustran el trabajo colectivo. Y eso es lo que está haciendo precisamente esta red del narcoparamilitarismo en Colombia. Sí. Quitando líderes sociales para debilitar el tejido social que se ha ido fortaleciendo con tanta inflexión social que hay. Y la inflexión social surge a raíz de lo que tú decías, este trabajo de informar a la gente, de reunirnos nosotros, quienes manejamos las redes sociales, quienes tenemos portal web, quienes manejamos prensa alternativa,
que es más accesible, que nosotros estamos totalmente casi que las 24 horas disponibles a lo que nos surja de información, que nosotros no estamos buscando figuras para sacar en nuestros espacios, sino estamos buscando es a las figuras importantes que realmente mantienen a una Colombia de pie. Y quienes mantienen a una Colombia de pie es al campesino, al lechero, al tendero, al abogado de la colectividad, ¿sí? Al asambleísta, a las organizaciones sociales. Esa es la que mantiene. Yo decía cuando entrábamos precisamente a cuarentena, que le decía a la gente, no vayan a trabajar, no salgan a trabajar, no trabajen, no vayan porque es su vida la que está corriendo peligro. Sí. Y sí le están yendo a trabajar a quienes están muy cómodos en sus casas, muy chéveres, sin correr nada, sin colocar sin poner su salud a riesgo, precisamente porque lo tienen a ustedes como esclavos. O sea, reflexionemos y si la mayoría de colombianos nos paramos, se paralizan las empresas que les están dando la comida a ellos, no solamente a nosotros, sino la comida a ellos, los intereses, porque a nosotros nos pagan una cuestión pírrica. Digamos que esa es la reflexión que se le hace a la gente, que nosotros sí buscamos visibilizar lo que hay que visibilizar, a los grandes personajes que hacen trabajo y que hacen que Colombia sea cada día más bonita, pese a los malos gobernantes que tenemos. Bueno, yo pienso más o menos parecido. Yo siempre he dicho que las bases de Colombia, pues, son precisamente esa gente que no conocemos. Creo que al principio del programa lo dije. La base del Estado son los líderes sociales, la base de la democracia son los líderes sociales y son esa gente precisamente, el campesino, la gente de a pie. Ellos son los que realmente sostienen el país a todos los niveles, exactamente a todos los niveles. Rosalba, ¿qué tan peligroso es hacer prensa alternativa en Colombia? Terrible. Disculpa que me ría, pero es que uno no sabe si reírse o llorar. Uno no sabe, porque te señalan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo escuchan hablar, uno dice, uy, no, pero esta ya como mínimo tiene que venir de un lado peligroso porque... Pero eso, eso es a raíz de la desinformación y cómo entran a estigmatizar en los contenidos. O sea, estamos en Colombia tan estigmatizados por más de 60 años, 70 años, donde la gente ha escuchado el mismo cassette, ¿sí? El mismo cliché. Quien hable así, quien diga esto, por ejemplo, yo digamos que llevo una bandera defendiendo lo siguiente. Me dice, no diga la palabra insubordinable, por decirlo, porque eso suena a de izquierda y suena como a guerrilla. Eso me lo han dicho. Y yo les digo, pero perdóneme, o sea, no podemos dejar que se nos roben el lenguaje. No podemos dejar eso, o sea, nosotros tenemos que aprender a descodificar para decodificar y enseñarle a la sociedad que las palabras no tienen dueño, que toda la sociedad es dueña de su propio lenguaje y que Sí, por lo tanto tenemos que aprender a hablarlo sin ningún temor, sí, porque ¿por qué vamos a esconder algo que no, o sea, que es una palabra que, que está diciendo que no se va a tolerar que otro lo lleve por una postura que ella no quiera. sí. Yo no lo miro de ninguna otra forma. Entonces, ejercer la prensa alternativa en Colombia es supremamente difícil. De hecho, el FLIP decía que del 2018 hasta el 2019, 160 periodistas fueron asesinados. 26 de ellos fueron asesinados por investigar casos de corrupción. Claro. Y con esto hago el paréntesis de la lucha que estaba enfrentando precisamente Julián Martínez, el periodista Gonzalo Guillén, Claro que al ya. destapar la ñeñe política. Acuérdense que Y ellos han sus recibido abogados. amenazas continuas, que los van a asesinar, que los van a desaparecer, que porque, ¿sí? Entonces, es difícil, es decir, si le ha sido difícil a ellos que de pronto se mueven en otras esferas, para la gente que vive dentro de las localidades, por ejemplo, el caso del Nariño, Cauca, que es donde más han asesinado periodistas, es muy lamentable. Y si nosotros, digamos, de 26 casos de corrupción, pero también la FLIP dice, de paramilitarismo hay 5.
de bandas criminales hay 25. Sí. Y cuando nosotros que conocemos la historia y sabemos claramente que esto se da, esa raíz, el narcoparamilitarismo es una sola cosa. Las bandas BACRIM son una misma cosa. Cuando miramos que el Estado, la fuerza pública, lleva como 5 asesinatos solamente en ese año que ellos tienen contabilizado, sin hablar de los falsos positivos que también le han hecho a periodistas. Entonces, dígame, es una criminalidad por completo en complot y en omisión con el Estado. No es más, o sea, ejercer el periodismo alternativo en Colombia es extremadamente fuerte, porque la gente dice, es mejor que se calle, no se busque problemas. Eso está muy peligroso, eso es mejor que no lo diga. Claro. Y es, digamos que esa posición la tienen los campesinos, ¿sí? Porque están aturdidos de tanta guerra, están aturdidos de tener que correr de un lado para el otro, volver a empezar, mirar con quién habla, la desconfianza de ¿será que estoy hablando con alguien que no me vaya a hacer daño? Cuidado, digo tal cosa. Entonces, es el pan de día a día que si lo viven los campesinos, nosotros como prensa pues la tenemos que vivir mucho más, más duro, porque nos ven directamente como los enemigos, no nos ven como alguien que realmente estamos informando, que queremos que el mundo se entere de las realidades, que, por ejemplo, insisto, la masacre de Nariño, como la presentó Caracol Noticias, es nefasto, es terrible que le den importancia a decir que era que un grupo de jóvenes habían violado de la cuarentena, cuando aquí no estábamos hablando de la violatoria de la cuarentena, estamos hablando que mataron a muchos jóvenes que no estaban haciendo nada y así estuvieran haciendo algo, nadie tiene por qué ir a quitarle la vida a nadie. Claro, claro. Bueno, de todas maneras, yo sí soy de los que cree también que Colombia pues es un país muy peligroso para hacer información real, para hacer prensa. Un comunicado que sacó el ELN, Sí. donde ellos dicen que no son responsables sobre las masacres en Nariño, donde Sí. ellos dicen que no son... Ese comunicado salió hace poco y desvirtúan la matriz de opinión que se ha ido gestando en redes sociales Sí. a decir que en un audio ellos son responsables de estas masacres, como también de otro señor que sale a decir el doctor Parminio Cuellar, ¿sí? Que supuestamente se atribuían esa matanza. La delegación de diálogos que permanece precisamente en La Habana, Cuba, emitió ese comunicado, espero que sea bien difundido en los medios de comunicación, pues porque aquí se trata de tener que escuchar a todas las partes y ahí quiero insistir, ese es otro punto, nosotros quienes trabajamos por la paz tenemos que aprender a escucharnos y el escucharnos no quiere decir que estemos a favor de X o Y persona. Tenemos que escucharnos para crear soluciones, es todo. Sí. Dentro de las diferencias tenemos que aprender a vivir. Claro. Y pues por supuesto que uno aplaude muchísimo que salga la delegación a decir que no tuvieron nada que ver. Esperamos que dentro de todas las investigaciones que se presenten sea tal cual como ellos dicen, que no tienen responsabilidad, pues porque creo también que si se está trabajando por unos diálogos de paz y si se dice que no se van a levantar de las mesas de los diálogos para continuar este trabajo, este camino, con el gobierno que sea, con este, con el otro, con quien sea, pues lo lógico es que no se haga daño a las comunidades porque totalmente sería... Yo no estoy con eso, o sea, de verdad que repudio por completo que cualquier grupo haga ese tipo de prácticas y por supuesto soy más enfática a que alguien que diga que no lo hace resulte más tarde que pronto sí lo haya cometido y eso sería terrible. Claro. Bueno, yo también espero pues por la salud de la paz, digámoslo así, que el ELN no tenga nada que ver en eso y no porque yo sea un defensor del ELN ni de ningún grupo guerrillero, para nada, No. sino que si estamos precisamente eso apostándole a la paz, pues es eso, apostémosle a la paz con seriedad y yo creo que desde acá debemos hoy, Rosalba, hacer un llamado no solamente al ELN, sino a todos los grupos alzados en armas en Colombia a que comiencen de ya a pensar realmente
en el desmonte de los grupos armados en Colombia, en el desmonte del narcotráfico, porque realmente eso es una contribución enorme para que nuestro país pueda salir adelante, ¿cierto? Quería, digamos, aprovechar el espacio tuyo para decirle imagino yo que esto permitirá que los grupos al margen de la ley, quienes nos estén escuchando, sepan que tienen un espacio comunicativo con nosotros, sepa que podemos conversar, sepa que hay que escuchar a todas las partes. Creo profundamente en eso, creo que estamos para escucharnos, estamos para buscar soluciones y pues negociando se tienen que escuchar las dos partes, así que ya sea el grupo paramilitar, la BACRIM, que quiera conversar y que quiera dar su orientación o su postura al país para iniciar algún proceso de paz, por supuesto que los micrófonos de Al Carajo estarán totalmente abiertos, los de Puentes de Paz, por supuesto que están totalmente al servicio para divulgar, necesitamos hablar, o sea, no queremos más guerra, es todo lo que sabemos decir, la anhelamos profundamente la paz y no podemos dejarla ir por ninguna falta de comunicación, creo yo. Claro, bueno, ya saben pues, señores, que hoy están en los caminos, en los caminos malos y quieren venir a los caminos buenos. Aquí cuentan con Al Carajo, cuentan con mi canal, con estos dos servidores. Si en algún momento quieren hablar, quieren enviar un mensaje, ¿por qué no al país para hablar de paz? Si quieren hablar de paz, aquí vamos a estar. Sea usted Total. guerrillero, sea paramilitar, sea narcotraficante, lo que quiera que usted sea, pero que quiera decirle al país cómo cambiar y cómo ayudarnos a cambiar este país que está en tan malas ondas hoy, digámoslo así. Pues aquí estamos nosotros para ese servicio. Rosalba, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy rico charlar contigo hoy. Me parece que ha sido una entrevista muy amena. Hemos tocado temas muy concretos del país. Hemos tenido fallas hoy porque no sé qué estaba ocurriendo, pero se nos ha cortado muchísimo la comunicación, por lo que pedimos disculpas a las personas que nos están viendo. ¿Les gustó la entrevista? Pero por supuesto, encantadísima. Pues Bueno, igual, pese a las fallas, yo creo que esto, no, pero es que esto se nos da a nosotros, a nosotros los medios alternativos, o sea, lo tenemos que solucionar. Pero claro, yo encantada de que tu público me dé el espacio, me escuche. Por supuesto, invitarlos a que estén muy al pendiente de todo el trabajo que haces tú, que hacen los medios de comunicación, al servicio, siempre al servicio de la sociedad, siempre, siempre. bueno, entonces a todos los que nos vieron hoy, yo les agradezco mucho por haber estado aquí. Los invito para que visiten la página de alcarajo.org. Aquí abajito la vamos a dejar con el video. También a los que les gustó la entrevista, los invito para que le den manito arriba, para que se suscriban al canal, para que apoyen la prensa alternativa en Colombia. Es indispensable. Creo también que hay que hacer una invitación, Rosalba, y es a que no hay que bloquear a nadie, no hay que bloquear ningún canal de televisión, no hay que bloquear ningún periódico, ninguna revista, ningún periodista. Yo creo que bloquear es censurar y no podemos censurar a nadie, pero el hecho de que no los queramos bloquear no quiere decir que tenemos que seguirlos, que tenemos que compartir sus cosas, que tenemos que arrobarlos o citarlos en nuestros comentarios para nada. Yo creo que lo que tenemos es que poner toda esa prensa corrupta que hoy existe por allá en un ladito, dejarlos por allá donde nadie los vea, donde nadie los toque, dejarlos por allá en su fregadera, en su cosa con Uribe. Si quieren que se vayan para Lubérrimo, donde quieran, no hay problema, ya tienen mucho espacio. Y de este lado, pues tomar a toda la prensa alternativa, tomar a todas estas personas que tienen iniciativas en YouTube, en Facebook, por todas partes, que tienen blogs que están escribiendo y darles fuerza, apoyarlos. Hay muchos que requieren apoyo económico porque hacer esto es muy difícil, es muy costoso y requiere de mucho tiempo. Entonces, yo los abrazo a todos, les doy las gracias por haber estado acá. Rosalba, despídete por favor de nuestra audiencia. Un abrazo gigante, un abrazo gigante. Recuerde que estamos en Twitter, estamos en Facebook, se pueden suscribir a nuestro canal. Nunca, pero nunca dejen de soñar y nunca dejen de trabajar por decir la verdad.
A veces duele, a veces desanima, pero siempre es la mejor medicina para la mente, siempre, porque nosotros no podemos vivir en diferencias, nosotros no podemos vivir pensando que tenemos que acabar al otro para anteponer nuestras ideas. Creo que siempre tenemos que conversar y bienvenidos todos al diálogo, bienvenidos siempre. Bueno, muchísimas gracias. Yo les recuerdo que estuvimos con Rosalba Alarcón Peña, directora de alcarajo.org. Yo soy Jenner Úsuga y este es mi canal de YouTube. Un abrazo, chao. Chao, que estén bien.